Bienvenido a otra conferencia de la BINAR. En esta charla aprenderemos cómo la transformación digital deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un camino medible y accionable. En un mundo donde la adaptación tecnológica marca la diferencia entre crecer o quedarse atrás, ¿cómo podemos diagnosticar con precisión el nivel de madurez digital de una organización? Hoy exploraremos cómo las herramientas de evaluación basadas en inteligencia artificial nos permiten ir más allá de los diagnósticos superficiales, ofreciendo una radiografía completa de las capacidades digitales de cualquier empresa. Descubriremos metodologías innovadoras que combinan análisis de datos con inteligencia artificial para entregar no solo diagnósticos, sino rutas personalizadas de evolución digital. A lo largo de esta sesión, aprenderemos a utilizar estas herramientas para identificar fortalezas, oportunidades y los siguientes pasos concretos en el viaje de transformación digital de cualquier organización. Comencemos. Sí, en nuestra presentación hablaremos sobre la transformación digital y su importancia para las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Durante las últimas semanas y meses trabajamos en una herramienta para evaluar la madurez, tecnología y la capacidad de asimilación de tecnología. Hoy queremos compartir con ustedes los resultados y las lecciones que encontramos en este proceso. Quiero comenzar con una idea central. Hoy no hablaremos de tecnología, hablaremos de estrategia. Muchas veces cuando escuchamos el término transformación digital, pensamos en software, en inteligencia artificial o en la nube. Pero todo eso son solo herramientas. La verdadera transformación pasa cuando cambia el modelo de negocio. La transformación digital ya no es una opción, es el centro de la supervivencia y del crecimiento de una empresa. Y la buena noticia es que para las pymes esta transformación puede nivelar el campo de juego frente a las grandes empresas. Siguiente, por favor, Omar. Para empezar, pongamos todo en perspectiva. Es imposible hablar de estrategia sin entender el terreno que estamos pisando. Siguiente. Vamos a ver las tendencias claves. El mundo empresarial está cambiando rápidamente, impulsado por 4 fuerzas principales. Y no son tendencias del futuro, sino realidades que ya afectan la rentabilidad de las empresas hoy. Primero tenemos la inteligencia artificial y la automatización, que ya no son ciencia ficción, hoy ayudan a optimizar procesos, mejorar el marketing y ofrecer atención al cliente las 24 horas del día. Por ejemplo, un pyme puede usar chatbots para responder más rápido y reducir errores. Otra fuerza importante es la soberanía de datos. Las empresas más exitosas ya no adivinan, analizan. Usan los datos para entender su mercado y tomar decisiones más estratégicas y seguras. También tenemos la ciberseguridad. En un mundo conectado, la información es el activo más valioso. Proteger los datos no es un gasto, sino una inversión que mantiene la confianza del cliente. Finalmente, la computación en la nube permite a las pymes acceder a herramientas avanzadas con menor costo y más flexibilidad. Gracias a esto pueden crecer, innovar y adaptarse más rápido a los cambios del entorno. Estas 4 tendencias muestran que la transformación digital no es solo un reto, sino una gran oportunidad para innovar, mejorar procesos y también crear valor. Ahora un punto muy importante. En el día a día usamos las palabras transformación y madurez digital como si fueran lo mismo, pero no lo son. Para entender nuestra estrategia, necesitamos hablar el mismo idioma.
Créanme, eso lo dijo con experiencia porque todavía estoy aprendiendo el español. Pero más de allá, el idioma literal me refiero a que debemos tener claridad en los conceptos para poder construir una estrategia común. En esta segunda sección vamos a definir estos dos conceptos. Quiero empezar aclarando un error muy común. La transformación digital no es solo comprar software nuevo o tener redes sociales. No se trata de contratar un community manager o de hacer una página web. Sí es, como vemos en la diapositiva, un cambio fundamental en la forma en que una organización trabaja, entrega valor a sus clientes y genera ingresos. La tecnología aquí es un facilitador y no el objetivo final. Este cambio profundo se apoya en 3 pilares: la cultura, los procesos y la tecnología. La cultura explica el por qué y quién hace el cambio. Los procesos muestran cómo se organiza la empresa, y la tecnología indica con qué herramientas se logra. En resumen, la transformación digital une estos 3 elementos para crear una nueva forma de generar valor dentro de la empresa. Si la transformación digital es el viaje, la madurez digital es como un termómetro que nos dice qué tan lejos hemos llegado. La madurez digital mide qué tan bien una empresa ha integrado la tecnología y la cultura digital en todos sus procesos. No es un botón de encendido o apagado, y no se trata de ser o no ser digital, sino de en qué etapa del camino estamos. Como vemos en la imagen, es un proceso por niveles o etapas, desde inicial hasta líder, y cada nivel refleja la capacidad real de la empresa para usar datos, responder con habilidad y adaptarse al cambio. Una empresa con alta madurez digital no solo usa tecnología, sino que piensa digitalmente. Integra la innovación en su forma de trabajar y mejora continuamente su desempeño. Bueno, vamos a platicar un poco sobre el contexto de la pequeña y mediana empresa, un panorama actual en México y en Alemania. Se preguntarán ¿por qué México y Alemania? Bueno, principalmente porque consideramos que son realidades económicas muy diferentes. Primeramente, bueno, observamos que en promedio, con base en los informes de algunos medios de comunicación que miden la madurez digital, para el año 2025 determinaban que para Alemania existía un alto grado de madurez digital, pero eso no provoca que no haga falta todavía esta parte de guiar a la pequeña y mediana empresa hacia este objetivo. Se observa en el gráfico que se presenta en la diapositiva, todavía un 27% faltante de las pequeñas y medianas empresas en el contexto alemán, que todavía hace falta encaminarlas hacia este rumbo de la madurez digital. Y no solo eso, pues en el contexto alemán existe una gran brecha de talento en torno a su cambio cultural, pues en general están especializados en la optimización de procesos, que en ocasiones esto representa como una resistencia a este cambio hacia las nuevas tecnologías. Además, es importante y bien conocido que Alemania es un país con una rigurosidad regulatoria muy fuerte. Entonces, las herramientas de madurez digital pueden alimentar y apoyar este tipo de tecnologías orientadas hacia
este cumplimiento normativo que les puede otorgar todavía muchísimas más ventajas competitivas a estas pequeñas y medianas empresas. En general, bueno, los estudios de madurez son herramientas de agilidad estratégica que les ayudaría a pivotar esta eficiencia de manufactura hacia la innovación de servicios, defendiendo, en este caso, en el contexto alemán, su liderazgo en un mundo donde el software y las tecnologías pues ya es un tema predominante en la actualidad. Y bueno, en contraste, en México, el promedio de madurez digital de las pequeñas y medianas empresas se observó o fue calificado que solamente un 41.7% de las pyme alcanzaban un nivel de madurez digital. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en contraste con Alemania, para México todavía es un camino importante y largo a seguir, por lo que la brecha de oportunidades es muy grande. En ese sentido, México enfrenta esta brecha de madurez digital muy, muy significativa, teniendo también en consideración pues algunas barreras reales, como son, bueno, el acceso al financiamiento, brecha de talento y, bueno, una profunda incertidumbre estratégica que los pueda orientar para poder tomar, digamos que mejores decisiones en torno a su transformación digital. Y bueno, la oportunidad más inmediata en este contexto para muchas pequeñas y medianas empresas, pues es esta parte, ¿no? de la incertidumbre estratégica, ya que en ocasiones, al no lograr identificar dentro de su misma organización áreas de oportunidad, pues provoca que operen en un entorno como de cajas negras dentro de sus propios procesos, sin la adecuada hoja de ruta para poder perseguir esta parte de su transformación digital. Y bueno, esto nos lleva al por qué es un problema este nivel de madurez. Bueno, el problema central de la madurez digital en el contexto de la pyme es que se dificulta o se tiene dificultades para evaluar y lograr esta asimilación tecnológica y que sea efectiva. En ese sentido, se identifican tres problemas muy específicos sobre esta dificultad para evaluar. Y bueno, el primero es que existen modelos de madurez digital inadecuados. ¿En qué sentido? Bueno, los marcos o las herramientas elaboradas para la medición de madurez digital están orientadas principalmente hacia la medición de grandes empresas, por lo que la aplicabilidad para las pequeñas y medianas empresas se considera solamente parcial. Sumado a eso, bueno, los modelos populares suelen carecer de categorías relevantes que permitan a los usuarios determinar con precisión sus áreas de mejora para poder alcanzar mayores niveles de madurez digital. También los modelos de madurez suelen estar predefinidos para ciertas áreas geográficas o industrias específicas, lo que impide en ocasiones pues este proceso de estandarización en cuanto a la aplicabilidad de estos modelos en cualquier contexto. Por otra parte, bueno, consideramos que existe un desfase en la gestión y en la estrategia. ¿Qué queremos decir? Bueno, que aunque la pequeña y mediana empresa puede avanzar en temas de digitalización de procesos, a menudo hay un retraso en la adopción de prácticas de gestión, lo que provoca una priorización desequilibrada. Además, bueno, los modelos de madurez de sistemas de gestión del desempeño a menudo se quedan rezagadas con respecto a la madurez de los procesos de fabricación. Es decir, bueno, muchas veces la definición de estrategia de las pequeñas y medianas empresas va dirigida solamente hacia el término o el proceso de operación, dejando de lado otros enfoques como la estrategia, procesos administrativos. En ese sentido, bueno, ¿qué
queremos decir que esta parte de priorización desequilibrada provoca esta parte de prestar menos atención a otros procesos importantes dentro de la organización. Y bueno, por último también consideramos un desafío importante en cuanto a la medición y la diversidad de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué queremos decir? Bueno, en general sabemos que el contexto que enfrenta cada pequeña y mediana empresa es diferente. Entonces, un modelo estandarizado que pueda medir este contexto y calcular estas diferencias entre las pequeñas y medianas empresas otorga un grado de personalización. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque en la actualidad hay una gran evidencia marcada sobre los diferentes perfiles que atienden estos problemas de las pequeñas y medianas empresas, reflejando pues esta diversidad en torno a las prioridades estratégicas de cada empresa. Y bueno, en general, para entender un poco mejor lo que estamos hablando, pensemos en lo siguiente. Se puede pensar que la madurez digital de una pequeña y mediana empresa, imaginémosla como una construcción de una casa. El problema no es solamente qué tipo de material de construcción se va a comprar, sino que también debe existir como un plan sólido detrás de este plan de compra. Y además, bueno, entender si los trabajadores tienen las habilidades necesarias para poder, digamos, integrar y este entorno de recursos basados en este plano para poder construir un edificio funcional. Bueno, ¿por qué consideramos que es urgente? En este contexto platicábamos un poquito sobre los problemas existentes en torno al contexto alemán y el contexto de México en particular. Bueno, las pequeñas y medianas empresas que invierten y avanzan en su madurez digital, es evidente y hay evidencia que logran resultados directos. ¿Cuáles son estos resultados? Bueno, en primer lugar, se logra obtener una eficiencia operativa, automatizando tareas repetitivas, optimizando algunos procesos, tanto administrativos como de producción, de lectura de mercado. Así también, bueno, mejora la experiencia con el cliente, otorgando capacidades de personalizar servicios para poder ser más rápidos y construir un sentimiento de lealtad. Esto además también, bueno, apertura a nuevos modelos de negocio, que gracias al e-commerce, bueno, se da la pauta para poder acceder a mercados globales. Y no solo eso, sino que también, pues, el hecho de tener automatizado y capturar la información de tus operaciones, pues te lleva a generar reportes que te permitan tomar mejores decisiones y no solamente operar como por intuición o esta parte de la caja negra que les hablaba, ¿no? Y además, bueno, como un efecto inherente, pues aumenta tus capacidades competitivas, así como la resiliencia que puede tener una pequeña y mediana empresa para enfrentar entornos muy dinámicos, como en este caso algún tipo de crisis como la que vivimos, podría permitir ser más resilientes. Entonces, pasamos aquí después de establecer el qué y el por qué de lo que estamos haciendo, después de entender conceptos clave, después de entender en dónde está la urgencia de esta parte de la medición de la madurez digital en las pymes y cuáles son los posibles beneficios que esto conlleva, a entrar a la parte que es más importante en este momento cuando se habla de la construcción de una herramienta, que es el cómo. Es la pregunta básica de esta exposición, porque entender el contexto es un punto muy importante. Sin embargo, después de conseguirlo, tenemos que hablar de por dónde empezamos a hacer esto.
Y bueno, lo que nosotros planteamos en esta quinta sección es de gestión y medición que fue diseñado específicamente para pymes. Y bueno, esto con toda la intención de pasar de lo que estamos viendo ahorita, de este modelo que ya identificó dónde están la parte de la urgencia, dónde está la parte de la necesidad, a el paso de la acción. Primeramente, gracias, Mar. Primeramente, ¿qué es un modelo de madurez o a qué nos referimos con un modelo de madurez? Es una herramienta de gestión estratégica muy importante para las empresas en el contexto actual en el que se desenvuelven en el mercado. Podemos verlo como una hoja de ruta, como una parte de un trazo de hacia dónde queremos llevar a las empresas en un contexto en el que ahora la convivencia con la parte tecnológica es del día a día en todos los sectores económicos y en prácticamente todas las firmas, sean del tamaño que sean. Entonces, esta herramienta, lo que nosotros queremos o lo que nosotros consideramos que le puede dar a las distintas empresas son elementos importantes de diagnóstico, primeramente, entender en dónde se encuentra la empresa en este proceso de adopción digital. Primero, para poder considerar o para el correcto funcionamiento de la herramienta, lo que necesitamos es primero una foto honesta y objetiva de qué es lo que tiene la empresa hoy, dónde se encuentra, cuáles son sus niveles de adopción de madurez en distintas áreas o elementos específicos, para poder definir la visión, para poder ver cuál es nuestro destino, hasta dónde queremos llegar, cuál va a ser el éxito digital para la empresa, un punto muy importante al momento de hablar de la madurez digital y de las herramientas digitales que las empresas tienen a su disposición a día de hoy, es ver hacia dónde necesitamos llegar y dónde van a estar nuestras operaciones cuando logremos consolidar esta parte de la madurez digital. Posteriormente, crear la hoja de ruta, trazar el camino con pasos identificados como prioridad y un punto muy importante, como sabemos en este tipo de herramientas, que sean medibles, que sean lógicos, que tengan esta parte de priorización y que sean capaces de cerrar la brecha de donde estemos y queremos estar. Es decir, que estos pasos o que esta hoja de ruta sea un camino trazable e identificable que nos lleve a que estos pasos de diagnóstico vayan encaminados hacia donde queremos estar. Y lo último, medir el avance. Un punto muy importante porque va a ser el elemento central para que la empresa pueda gestionar su progreso. No es solamente buscar implementar estas herramientas y adivinar si vamos bien, sino tener elementos que nos permitan gestionar el progreso de la empresa con datos, con elementos importantes y específicos que marquen que el camino que se está siguiendo es el correcto, o tener elementos de control para que si el camino no es el que nosotros identificamos, podamos buscar la manera de redefinir o de volver a trazar ese camino. Hablando un poquito del contexto PYME, nosotros consideramos que este es un punto fundamental debido a que, de acuerdo con nuestra revisión de literatura, existe un problema muy importante, y es que muchos modelos de madurez existentes a día de hoy fueron creados por y para grandes corporaciones. Son modelos caros, son modelos tardados, son modelos que para la aplicabilidad de una empresa que tiene las características de una pyme serían muy difíciles de catalogar. Además, muchos de estos modelos tienen la situación importante que consideramos también nosotros de otorgar un dato específico, cuando, de acuerdo con lo que nosotros revisamos, y dentro de las pymes, un elemento muy importante, no siempre todas las áreas de la empresa están al mismo nivel de madurez. Considerando estos elementos,
considerando estos elementos, nosotros encontramos que para una pyme esto no funciona. Las pymes no pueden darse el lujo de paralizarse en sus procesos y de decir, no sé por dónde empezar. Estos elementos son los mayores enemigos para las pymes. Y por eso creemos que un modelo para pymes debe ser diferente. Debe ser ágil, rápido de aplicar y enfocado al 100% en el apartado de priorización. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos entregando o estamos buscando integrar a los modelos de madurez es esta parte de fiabilidad que lleve a las pymes a decir, este elemento es prioritario porque existe este diagnóstico y existe esta visión de hacia dónde queremos llegar. Encontrando también un plan de acción que pueda llevar a las pymes a identificar cuáles son sus áreas de oportunidad más importantes y, por consiguiente, derivar en hacia dónde pueden llegar. La propuesta se basa en un modelo AHP o proceso analítico jerárquico, por sus siglas en inglés. Este es un nombre técnico de la metodología que estamos usando, pero lo que hace, creemos que es muy simple, pero también muy poderoso. Es un método que ayuda a tomar decisiones complejas, desglosándolas en partes más pequeñas y que prioricen los elementos más importantes. ¿Qué hace este modelo por nosotros? Nos ayuda a responder la pregunta más importante. De las 100 cosas que podríamos hacer en este tipo de modelos, de las 100 cosas que podríamos evaluar, ¿cuáles son las que generan más impacto en el negocio? Lo que nosotros decidimos hacer es ponderar cuáles son las dimensiones más críticas para las pymes en las industrias en las que se presentan, porque no todas las dimensiones pesan igual para todas las empresas ni para todas las industrias. Sin embargo, sí todas las firmas que trabajan a día de hoy en el mundo real están involucradas en procesos de digitalización. Por consiguiente, sí consideramos como un elemento bastante importante el tener una metodología que, apoyada con expertos, nos pueda llevar a trazar esta parte de priorizar y de entregar un camino en el que se vaya hacia poder cumplir con los objetivos de las pymes en específico. Usamos este método para poder ponderar las dimensiones. Entendemos que la ciberseguridad puede ser crítica para una e-commerce, pero quizás la automatización o los apartados de operabilidad son más urgentes para las manufactureras. Este método lo que nos permite es tomar en cuenta el peso de las dimensiones de acuerdo con la realidad de la industria y de acuerdo con las estrategias que las pymes están llevando a cabo. Y bueno, esto deriva en las 6 dimensiones que nosotros presentamos en nuestro modelo. Sí, gracias. La primera es la estrategia. El modelo, toma 6 dimensiones de transformación digital y la estrategia es el norte de hacia dónde queremos llegar. Aquí medimos si la transformación del modelo digital es simplemente un proyecto de tecnologías de la información o un proyecto que se lleva a cabo en alguna área operativa de la empresa, o si es verdaderamente parte del plan de negocio. ¿Qué se busca identificar? Si este elemento, como un punto necesario de la madurez digital, es capaz de alinearse hacia la parte de rentabilidad y hacia la parte de crecimiento. Por la parte de la tecnología, son las herramientas con las que cuentan las empresas. Es decir, si tenemos la capacidad de infraestructura, si tenemos los software, la conectividad, la ciberseguridad, necesarias para competir no contra los grandes monstruos de tecnología, pero sí contra quienes son nuestros competidores más importantes. Si nosotros estamos entrando a un área de negocio específica, necesitamos tener una tecnología que sea suficiente para que nos permita encaminarnos o poder
estar dentro de la liga en la que nosotros nos vamos a manejar, que van a ser competidores de nuestro mismo sector, de nuestra misma zona geográfica probablemente. Entonces, ¿dónde estamos en este apartado de tecnología? Y bueno, el talento, las personas, el expertise humano que tenemos en el equipo, sí se cuentan con las habilidades para poder manejar esto. Y un punto muy relevante que pasa dentro de muchas industrias, tenemos una cultura que acepta el cambio, que busca el aprendizaje, que busca adaptarse a las nuevas necesidades que se presentan en el mercado, o que es resistente a ella. El capital humano es un punto muy importante para poder consolidar los elementos de madurez digital. Las siguientes 3 dimensiones van un poquito más enfocadas a temas de ejecución. En la parte de operabilidad hablamos de los procesos y de cómo se utiliza o se puede utilizar la tecnología para ser más eficientes. Se está logrando automatizar tareas, tenemos mediciones de desempeño de operación y cuáles pueden ser este tipo de mediciones para cuando nosotros busquemos avanzar en nuestro apartado tecnológico en cuestiones de operabilidad. En temas de productos y clientes, ¿cuál es el uso que se le da a la parte tecnológica para innovar en lo que vendemos, para mejorar la experiencia del cliente? ¿Cuál es el valor que representan las herramientas tecnológicas o las herramientas digitales para nuestra empresa? Y dentro de la organización, pues la parte estructural. Esta estructura y las herramientas digitales, las herramientas tecnológicas nos permiten tomar decisiones más rápidas. Existen estos procesos de comunicación importantes, departamentos, ventas, mercadotecnia, operaciones. Estamos verdaderamente en un nivel de agilidad dentro de la organización y cómo este tipo de herramientas pueden producir que nos encontremos en este nivel de una mejor manera. Entonces, el valor de este elemento, el valor de este modelo en específico, no es solo el diagnóstico, y es aquí a donde queremos llegar. Se busca una planeación estructurada que guíe a los responsables en cada paso. Se busca un lenguaje común, que el modelo se pueda aplicar para medir todas las áreas y, si es necesario, llevarlos del conocimiento cero al dominio. Esto enfatiza en que la necesidad de un diagnóstico simple es importante, pero necesitamos llegar a una herramienta de gestión que priorice la medición del desempeño y que con la inversión de tiempo y dinero en estos elementos, las iniciativas busquen llevarse hacia un punto en el que ya hayan generado impacto para las pymes. Entonces, ¿cuál va a ser el termómetro de estos elementos? Nosotros lo catalogamos en 4 etapas de madurez. Se aplica el modelo, se generan las ponderaciones y obtenemos nuestros resultados. Y nos ubica en distintas etapas. El estado inicial es un modelo que nosotros catalogamos como reactivo. La tecnología se usa para apagar incendios y no hay estrategia, lo que genera un riesgo operativos muy altos. Si se cataloga en proceso de desarrollo, hablamos de que existe una conciencia dentro de la empresa. Es el elemento en el que se encuentran muchas pymes. Se ejecutan proyectos aislados, muchas veces por iniciativas muy específicas, pero no hay esfuerzos de integración completa y no hay un nivel estratégico real. Un punto 3 hablaría de madurez consolidada, es donde se encuentra ya los elementos de integración y donde se menciona que la parte de digitalización ya está dentro del núcleo de negocio. Se usan datos para tomar decisiones y los procesos ya están optimizados y conectados. Sin embargo, falta un elemento muy importante, que es lo que nos daría una calificación de nivel 4 de gestión de madurez, que es cuando las empresas ya son líderes en este sentido. Ya no solo reaccionan, buscan y utilizan herramientas de tecnología para anticiparse al mercado y generar innovación. Lo que consideraríamos en este caso que la transformación ya sería constante y está dentro de la cultura empresarial. Encontramos en ese sentido nada más que el modelo no es un examen simplemente, es un mapa
Y no se usa para juzgar a las pymes, sino para guiar este proceso de transformación digital. Ok, entonces, por un lado ya entendimos el contexto que se encuentran las pequeñas y medianas empresas en torno a la madurez digital, tanto en México como en Alemania. Ya platicamos un poco del por qué es urgente la adopción de herramientas de madurez digital que las encaminen hacia su transformación digital. Ya les platicamos cómo está conformado un modelo de madurez digital. En ese sentido, en este momento vamos a platicar sobre cómo está construido y a dónde nos lleva esta herramienta de evaluación de madurez digital. Bueno, primeramente, como todo estudio se necesita un insumo. Este insumo es la información. Para recabar información en este caso de la pequeña y mediana empresa, se elaboró una pequeña encuesta en la que integra 24 reactivos en una escala Likert. Está enfocada para que de alguna manera, en este caso el director o dueño de la pequeña y mediana empresa, logre entender un poco sobre dónde está parado, ¿no? ¿Cuál es su punto de partida? Con base en esos 24 reactivos, conforman las 6 dimensiones. Cada dimensión la integra 4 reactivos, que ya los platicó hace un momento mi compañero Rubén. Posterior a este registro de información de la pequeña y mediana empresa, el segundo paso fue elaborar y ponderar estas cada dimensiones. ¿En qué sentido? Bueno, el objetivo fue determinar cuál de estas 6 dimensiones es más importante en cuanto a la transformación digital de la pequeña y mediana empresa, por lo que se consultó a un par de expertos, de colaboradores del Observatorio Tecnológico con amplia experiencia en consultoría y acompañamiento de pequeñas y medianas empresas, y con base en esos criterios se determinó que la dimensión de estrategia abonaba un 42% a esta parte de transformación digital. Consideraban que la tecnología también era un elemento importante, considerando o ponderando un 19%. La organización como tal, la estructura de la organización, consideraban que se posicionaba en un tercer lugar con un 14%. Las capacidades de su personal y su expertise también era un elemento importante, posicionándola en un cuarto posicionamiento con un 13%, y la operabilidad resultó con un 7% y los productos con un 5%. Entonces, por un lado ya tenemos la información de la pequeña y mediana empresa, que fue el insumo de la encuesta, y por otro lado ya tenemos las ponderaciones de las dimensiones de cuál dimensión o qué eje es más importante que otro. En ese sentido, al integrar esta información, esta herramienta nos permite llegar al siguiente resultado, a llegar a un índice que se evalúa, como lo comentábamos en láminas anteriores, en un rango de 0 a 4, donde el valor 1 significa que la compañía tiene poco o nula estrategia para su transformación digital. Si el resultado llega a un puntaje de 2, significa que esta pequeña y mediana empresa comienza con proyectos pilotos para el desarrollo digital, pero aún continúa con bajas habilidades digitales. Por otro lado, si llegaba a un nivel 3, bueno, se interpreta como que ya hay una estrategia clara y se comienza con la integración de la digitalización de procesos de los negocios, y el puntaje máximo era un puntaje de 4. Significa que todas sus estrategias y tecnologías están integradas dentro del plan de negocios
y ya se considera que gestiona esta madurez para poder anticiparse a eventos de mercado. Pero es importante mencionar, no solo como lo hemos comentado en toda la plática, no solamente nuestro objetivo era determinar este puntaje de, ok, ese es el diagnóstico. ¿Dónde estamos parados? Ok, estamos parados, un ejemplo, bueno, 2.8. Pero además, esta herramienta, lo que pretendíamos era que esta herramienta nos diera, ok, ya determinamos nuestro puntaje, dónde estamos parados, cuál es nuestro siguiente paso a seguir. Con base en eso, otro resultado que nos arroja esta herramienta, pues determina cuáles son las áreas donde se presentan oportunidades de mejora integradas en este diagrama de radio. Se pueden observar cuáles son las dimensiones que todavía hace falta trabajar para poder alcanzar este estado de madurez y gestión de madurez digital, ¿no? Ahora, es importante mencionar, como ya tenemos el dónde estamos, ahora observamos qué nos adolece, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, como resultado adicional, nosotros definimos que era importante agregarle también una hoja de ruta, por lo que a esta herramienta se le agregó un componente que lleva parte de la metodología SMART. O sea, nos genera esta herramienta también un plan de acción. Es decir, ya no solo tenemos dónde estamos parados, ya no solo tenemos qué nos hace falta mejorar, sino que además genera esta herramienta un plan de acción que, con base en esta metodología SMART, que es una metodología muy estandarizada y muy popular en el ámbito empresarial, donde se pretende, primeramente, bueno, que determines cuál es tu causa raíz. Preguntarte, bueno, si mi dimensión, que en este ejemplo era, si mi dimensión de diagnóstico, la estrategia, era el área donde más flaqueaba, el área donde se necesitaba priorizar y enfocar los esfuerzos. Bueno, preguntarte por qué, cuáles de nuestros objetivos digitales están alineados con esta parte de estratégica, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué estamos flaqueando? ¿Qué nos hace falta documentar? Sumada a eso, bueno, te da una visión, un horizonte. Se genera algunas iniciativas prioritarias a atender y, bueno, se agrega un ejemplo sobre los objetivos SMART que se pueden atender de manera inmediata. Quiero explicar de forma sencilla por qué usamos la metodología SMART en nuestra herramienta de evaluación. SMART nos ayuda a tener claridad y realismo cuando planeamos objetivos. Nos permite definir metas claras, posibles y medibles, y siempre conectadas con los recursos y las acciones reales de la empresa. Su enfoque práctico hace que sea fácil de usar y útil en muchas áreas de la empresa. También permite revisar los avances y hacer mejoras cuando es necesario. Además, crea una conexión clara entre la estrategia y la acción para que cada paso tenga un propósito definido. Y como es un método reconocido en todo el mundo, da confianza a permitir comparar resultados con otras empresas. En resumen, SMART transforma la estrategia digital en algo real, conectado y alcanzable. Es como un verdadero puente entre la visión y la acción. Y bueno, para terminar, no nos queda más que presentarles
un poquito acerca de cómo la aplicabilidad de nuestra herramienta funciona tanto en pymes de México como, y gracias a la intervención de Clara, pudimos también aplicarlo con una pequeña y mediana empresa alemana. Entonces, los resultados se presentan de esta manera, como ya ha presentado Mar, una parte para mencionar cuál es el índice de madurez digital ponderado, pero no nada más dejarlo ahí, sino pasar a un diagrama en el que nos explica e identifica dentro de cada una de las empresas cuáles son las áreas de oportunidad más importantes, en dónde están los elementos de trabajo más cruciales a considerar. Gracias por acompañarnos en esta conferencia. Hoy hemos visto cómo la tecnología no solo mide, sino que ilumina el camino hacia la transformación digital real y accionable. Lleven consigo estas metodologías y herramientas. Conviertan los datos en diagnóstico, el diagnóstico en estrategia, y la estrategia en evolución tangible para las organizaciones que acompañan. La madurez digital ya no es un destino lejano, sino un camino que podemos comenzar a recorrer hoy. Hasta la próxima.